Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús y el Señor les dé sabiduría y fortaleza para practicar lo que será enseñado en esta meditación y ser libres de uno de los peores males que destruye al ser humano, el cual es la envidia. La envidia, ella deforma al hombre. La envidia lo transforma en asesino, lo transforma en inicuo, en maquinador de maldad, en mentiroso, en traicionero. Es una de las peores cosas que existen. Y la Biblia nos muestra en el libro de Génesis capítulo 37, a partir del versículo 11, nos muestra cómo la envidia lleva a las personas a hacer cosas erradas, cómo la envidia corrompe a una persona. Pongan mucha atención, dice así: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Estos eran los hijos de Jacob, los hermanos de José, que son los nombres de las 12 tribus de Israel: Zabulón, Neftalí, Judá, Aser, Gad, etc. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Vea cómo la envidia lleva a la persona a hacer lo malo. Quien venía era su hermano José, hijo de su padre, que llevaba la misma sangre. Pero ellos tenían tanta envidia de José que en la cabeza de ellos, que en los pensamientos de ellos, lo mejor que podían hacer era matar a José. Y no solo matarlo, inventar una mentira para encubrir el asesinato y engañar a su padre. Honestamente, no era esto lo que ellos habían visto en Jacob. Este no era el ejemplo que Jacob le había dado a sus hijos, o Israel, mejor dicho. Este no era el ejemplo que les había dado. Porque Israel era un hombre honesto, era un hombre justo, era un hombre sincero, era un hombre de Dios. Pero es así como la envidia llega a corromper. La envidia llega a consumir a la persona, llevándola a cometer errores, pecados que ella nunca imaginó que ella haría.
La envidia es una de las principales causas de corrupción moral, espiritual, humana en las personas. Es una de las herramientas que más el diablo usa para llevar a las personas a hacer cosas terribles. Usted no puede de ninguna manera dejar la envidia entrar en su vida. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. No pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y en sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Se vea todo lo que sucedió por dejar la envidia entrar en el corazón. Usted ve, estamos leyendo esto es una familia que se supone que esta familia servía a Dios. Era una familia de personas que se habían criado bajo el Dios de Abraham. ¿Cómo es posible? Secuestran a su hermano, piensan en matarlo, al final terminan vendiéndolo, lo traicionan. Imagina el dolor de la traición en el corazón de José. Lo venden como esclavo, engañan a su padre alegando que una mala bestia lo mató, y después con hipocresía buscan consolarlo. Vea la deformación moral y espiritual que ellos tuvieron por causa de la envidia. La envidia es un espíritu maligno que te corrompe, que te consume de adentro hacia afuera.
Si usted es una persona envidiosa, usted tiene que orar a Dios y decirle a Dios: líbrame de la envidia. No quiero seguir sintiendo lo que siento a través de la envidia, porque la envidia te hace sentir complejo de inferioridad, rabia, injusticiado, menospreciado y muchas otras cosas. Entonces usted tiene que eliminar todos esos pensamientos y sentimientos, porque no son de Dios y ellos solo te van a destruir. En Proverbios 14:30 dice la Biblia: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es decir, los envidiosos nunca tendrán paz. Los envidiosos, aún logrando lo que quieran, nunca serán felices. Usted ve que los hermanos de José, ellos lograron lo que querían hacer contra José. Pero si usted lee la historia de Jacob, si usted lee la historia de los hermanos de José, usted se va a dar cuenta que ellos no lograron felicidad. ¿Me entiende? Judá, aquel que dijo que sería mejor venderlo porque no habría provecho en matarlo, él terminó viendo a sus hijos morir uno tras otro. La envidia nunca te va a traer gozo. Aun cuando tú logres con envidia lo malo que planificaste, la envidia solo va a carcomer tus huesos. Entonces, ore a Dios. Usted que ha sido dominado por la envidia, ore a Dios, clame y pídale a Dios que te libere de ese espíritu maligno que te está carcomiendo. Y usted que se siente inclinado hacia la envidia, tome esto como una alerta y no deje la envidia entrar en su corazón, pues ella te va a destruir, te va a hacer perder todo lo que tú tienes y todas las cosas buenas de Dios dentro de ti. Y usted que ha sido víctima de envidia, pues no se preocupe. José fue víctima de la envidia, pero la vida de José no terminó como esclavo. Así que no se preocupe usted que ha sido víctima de la envidia, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Que Dios los bendiga a todos y no deje la envidia en su corazón.